todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en el segundo seminario del año. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Asaf Paris Mandoki, a quien personalmente conozco desde hace mucho tiempo y por eso me da muchísimo gusto tenerlo aquí de invitado. Les agradecemos, como siempre, a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Asaf Paris. Antes de hacer la presentación, como siempre, les voy a recordar que por favor mantengan micrófono y video apagados. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat. Yo les daré lectura en la sesión de preguntas. O si alguien quiere hacer directamente la pregunta al doctor Asaf, por favor dígame y yo les cedo la palabra. Ustedes, como saben, el seminario será grabado para fines de difusión y posteriormente se verá en la página del CIO. A los estudiantes de posgrado, por favor les pido que pongan su nombre en el nombre de usuario, no escriban su nombre en el chat. Lo dejaremos libre para preguntas y comentarios. Y bueno, voy a dar una breve introducción del doctor Asaf. Nuestro invitado, el doctor Asaf Paris Mandoki, estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente realizó el doctorado en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Una vez culminado su doctorado, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stuttgart, Alemania, en el grupo de Sebastian Hoferberg. Actualmente es investigador del Instituto de Física en la UNAM y es el responsable del Laboratorio de Óptica Cuántica de Ritter en el Departamento de Física Cuántica y Fotónica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las líneas del Dr. Paris, las líneas de investigación, incluyen la física atómica, átomos ultrafríos, óptica cuántica y, en particular, el estudio de la óptica cuántica de átomos de Ritter. Pues te cedo la palabra a Safi, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y antes que nada muchas gracias por la invitación y sí, en particular da gusto que, como decía Laura, que nos conocemos desde hace mucho y que me invite y seguir como en contacto, siempre da mucho gusto. Y pues bueno, entonces voy empezando. De lo que les voy a platicar hoy son, bueno, como dice el título, quiero hablar de dispositivos de óptica cuántica, basados en átomos altamente excitados, que durante toda la plática les voy a estar llamando átomos de Rydberg, que más adelante voy a detallar un poco esto, pero los voy a estar usando indistintamente. Digamos, son como términos intercambiables, ¿no? Y a ver, pero primero vamos por partes porque veo que son muchos, debe ser una audiencia muy diversa, entonces es bueno empezar con una introducción general de todo y si puedo cambiar de diapositiva. Entonces, primero, hablar de pues conceptos básicos de óptica cuántica. ¿En qué momento pasamos de hablar de óptica a hablar de óptica cuántica? ¿En qué momento la parte cuántica se vuelve relevante? Y bueno, es lo que quiero discutir en esta diapositiva. Y los elementos básicos de la óptica cuántica son los fotones y los átomos, ¿no? Y bueno, en realidad toda la luz está hecha de fotones, toda la materia está hecha de átomos, bueno, a la que estamos acostumbrados, con la que convivimos, y entonces, ¿por qué no todo es óptica cuántica? Y aquí la diferencia que nos hace empezar a hablar de óptica cuántica es cuando la granularidad del sistema, o sea, cuando se empieza a notar que tenemos solo unos cuantos átomos o cuando se empieza a notar que tenemos unos cuantos fotones. Entonces, como en la vida cotidiana lidiamos con miles de millones de fotones o miles de millones de átomos o muchos más, no se nota esta granularidad, pero cuando empezamos a hacer sistemas cada vez más chicos, o luz muy tenue, o sistemas de unos cuantos fotones, o sea, sí, cada vez se ha vuelto más fácil, bueno, no sé si más fácil, pero se ha vuelto posible hacer experimentos con un átomo o con un fotón, o ese tipo de cosas. Entonces, cuando empiezan a aparecer,
empiezan a aparecer estas granularidades, es cuando hablamos de óptica cuántica. Y entonces uno se puede acercar a la óptica cuántica a través de, digamos, hay varias etapas, ¿no? Primero es decir, bueno, aquí está, una primera aproximación es la descripción semiclásica, que es una descripción donde tomamos a los átomos como cuánticos, es decir, son sistemas que tienen niveles discretos, pero seguimos considerando a la luz como algo clásico. Esta es una primera aproximación donde no o sea, solo lo cuántico se lo ponemos a los átomos y la luz todavía la tratamos como ondas electromagnéticas descritas por ecuaciones de Maxwell, pero esta primera aproximación igual nos da bueno, muchas herramientas para describir la naturaleza y hacer desarrollos tecnológicos. O sea, con esta aproximación que parecería ser algo burda de la naturaleza, de todas formas tenemos como todos estos fenómenos que de todas formas veríamos con óptica puramente clásica, ¿no? Difracción, interferencia, refracción, pero hay otras cosas que sí ya empezamos a requerir hablar o sea, lo de hablar de espectros atómicos, esto ya a fuerza requiere una descripción cuántica de la materia, ¿no? Necesitamos hablar de niveles cuantizados, ¿no? O sea, estos modelos de electrones sujetados al núcleo por una fuerza de Coulomb, pues no describe los espectros atómicos observados y fue lo que llevó al desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, en este modelo semiclásico, pues algo que en particular a mí me interesa y es parte de las líneas de trabajo es las fuerzas que la luz ejerce sobre los átomos, ¿no? Y estas fuerzas, eh, pues hay, haciendo las cuentas o también pensando un poco, puede ver que hay tiene como dos formas en las que se presenta la fuerza de la luz sobre los átomos. Aquí está eh, la fuerza dipolar o la fuerza de presión de radiación. Y aquí puse unos ejemplos. Bueno, igual y este ejemplo es un poco más bien caricaturizado, pero siempre, digamos, la fuerza dipolar es una fuerza en la que los átomos son atraídos a zonas de alta intensidad de la luz. Entonces se pueden hacer pinzas ópticas y y con eso se pueden, no sé, atrapar bacterias o atrapar esferas de vidrio. Se pueden hacer, o sea, distintas manipulaciones muy cuidadosas que usando la fuerza de la luz sobre los átomos, y bueno, esta es nada más una caricatura de ese fenómeno, pero por otro lado está la fuerza de presión de radiación, que es aquella o sea, se produce por absorción y emisión de fotones, o sea, y es, digamos, la fuerza dipolar ocurre cuando la luz está muy lejos de resonancia de la transición atómica, mientras que la presión de radiación es cuando está cerca de resonancia. Entonces hay estas cosas como la presión de radiación es lo que empuja la cola de los cometas, por ejemplo. Aquí se ve que, o sea, no, digamos, por el movimiento de un cometa en su órbita, uno esperaría que la cola estuviera en la parte de atrás del cometa, pero más bien la cola siempre voltea hacia la dirección alejándose del Sol, y esto es porque la luz del Sol empuja la cola del cometa hacia, digamos, en la dirección radial, ¿no? Y por otro lado, o sea, para nosotros, en nuestros experimentos, esta presión de radiación es muy útil porque lo usamos para enfriar átomos. Hacemos trampas de átomos, enfriamos átomos a temperaturas de microkelvin usando presión de radiación. Que bueno, en esta plática no voy a detallar tanto eso porque no es el objetivo de la plática, pero bueno, parte de lo que hacemos en el laboratorio es, digamos, un paso previo a los experimentos que les voy a contar, es enfriar los átomos con luz. Pero bueno, esto es nada como una introducción acercándonos a la óptica cuántica. Aquí cuantizamos los átomos y vemos qué podemos describir. Y luego el siguiente paso es cuantizar también el campo. Y bueno, cuantizar el campo ya significa que la descripción usual bueno, basada únicamente en ecuaciones de Maxwell ya no es suficiente, sino hay que pensar en que la luz está
digamos, está cuantizada, está hecha por fotones y digamos, por paquetes discretos de energía, y entonces el campo eléctrico, eh, lo que nos da, lo que obtenemos de las ecuaciones de Maxwell es más bien, no es una amplitud de campo eléctrico, sino se convierte más bien en una probabilidad de detectar un fotón. Eso, así es como lo traducimos a un esquema cuántico, y entonces ya necesitamos esta descripción cuántica de la luz para describir unos fenómenos, bueno, unos procesos muy elementales como la emisión espontánea. Si tienen un átomo excitado, este átomo va a decaer espontáneamente, y para describir este proceso, o sea, aunque sea un átomo, aunque hagamos un modelo muy caricaturizado del átomo donde solo tiene nivel base, nivel excitado, aunque sea así, es necesario hablar de una descripción cuántica de la luz para poder describir este decaimiento espontáneo. Y bueno, luego hay estados como más complejos que no se pueden hacer con estados, no se pueden describir con la descripción clásica, ¿no? Como estados enredados, por ejemplo, o estados de un número fijo de fotones. Tampoco me quiero ahondar demasiado en esta parte de la teoría, pero todo esto que les está contando es para decirles que, o sea, lo que nos interesa es llegar a este régimen de la descripción cuántica, y queremos, y para poder lidiar con esto necesitamos llegar a un régimen donde la granularidad de la luz es relevante, ¿no? Donde el efecto que observamos sí depende de un número de fotones, ¿no? O sea, se nota, es diferente mejor paso a la siguiente diapositiva, es diferente para si uno manda 2 o 3 fotones, o sea, se nota, depende exactamente del número de fotones, no es tan, o sea, los efectos son distintos si uno cambia poquito el número de fotones. Eso es lo que queremos observar. Y entonces la llave para lograr esto va a ser la óptica no lineal, cuántica. Entonces, a ver, aquí voy a tratar de estacionarme un poco, que aquí hay varios conceptos importantes. Siempre es muy natural cuando uno trata de hablar de óptica cuántica, naturalmente sale el tema de óptica no lineal cuántica. Y bueno, la pregunta es ¿por qué siempre se aparece esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que, eh, bueno, primero que nada, la óptica no lineal es o sea, se le llama óptica no lineal cuando uno lidia con materiales donde el índice de refracción, o más bien la respuesta óptica del medio, depende de la cantidad de luz en el medio. Entonces, por ejemplo, un vidrio no importa, bueno, de hecho sí importa, pero en las clases de óptica de la licenciatura uno piensa que ya tienes un material que tiene cierto índice de refracción, y nunca pensamos en qué intensidad estamos mandando porque no suele ser relevante. Pero llega un punto en el que si la intensidad es suficientemente grande, o si el material es suficientemente no lineal, donde dependiendo de cuánta luz uno mande, el índice de refracción del sistema va a cambiar, y eso va a cambiar eh, pues la dinámica óptica de muchas cosas. Y bueno, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con óptica cuántica? Y necesitamos eh, la óptica no lineal, o sea, tener una respuesta óptica que depende del número de fotones en el medio, nos deja controlar fotones individualmente. O sea, piensen, por ejemplo, cómo harían eh, un filtro. O sea, queremos un fotón solito. ¿Cómo podemos preparar un fotón solito? Queremos un medio que una vez que deja pasar un fotón, se bloquee, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y eso, un filtro que solo deja pasar un fotón, necesitamos que el hecho de que pase luz por él cambie sus propiedades ópticas para que no deje pasar más fotones, por ejemplo. O sea, los medios no lineales funcionan como herramientas para manipular la luz a nivel, eh, digamos, usar luz para manipular la luz, digámoslo así. Y entonces, eh, ahí, digamos, otro problema, ¿no? Porque una cosa es que un medio sea no lineal,
pero otra cosa es que sea suficientemente no lineal como para poder tener efectos a unos cuantos fotones. O sea, digamos, hay varias aplicaciones tecnológicas de medios no lineales, como cristales que se utilizan para duplicar la frecuencia de los láseres. Eh, bueno, ese es un ejemplo, pero muchos de estos medios no lineales que se usan comercialmente no llegan a ser no lineales en el nivel de que los cambios en el índice de refracción sean notables dependiendo del número de fotones que tengamos. Y eso es lo que queremos lograr aquí, un medio cuya no linealidad sea notable a nivel de fotones individuales. Ese es el objetivo de esta línea de investigación. Bien. Y bueno, entonces, ¿cómo lograr esta no linealidad o sea, que un medio que cambie sus propiedades ópticas dependiendo si le mandas uno, dos o tres fotones, que sea así de sensible y, bueno, que sea así de sensible. Les digo que en cristales convencionales que se usan, por ejemplo, para láseres verdes, que están hechos duplicando la frecuencia de láseres infrarrojos, las no linealidades son como 20 órdenes de magnitud menor a lo necesario para observar efectos de fotones individuales. Entonces necesitamos un mecanismo que amplifique los efectos no lineales y eso nos permita manipular fotones bueno, individualmente. A ver, y entonces les voy a acercarme hacia platicarles de la estrategia de cómo se logran esta no linealidad tan grande y es a través o sea, muchas de las estrategias que se utilizan para esto están basadas en que un átomo en sí mismo es un medio no lineal. Piensen, aquí tengo el modelo caricaturizado del átomo, estamos pensando que solo tiene dos niveles, aunque aquí hay más bien los niveles, una estructura más realista para el átomo de rubidio, por ejemplo, que es el que usamos. Pero antes de pasar al átomo complicado, pensemos, el átomo de dos niveles, la caricatura de dos niveles es un medio no lineal, si tienen un solo átomo. Porque pueden pensar que si ustedes mandan luz a un solo átomo, el átomo va a absorber un fotón y el siguiente fotón que observe el medio, digo, a ver, déjenme volverlo a decir porque lo dije mal. Si mandan luz a un átomo, el primer fotón que absorbe el átomo va a excitarlo, pero el siguiente fotón va a haber un átomo excitado y entonces ya el segundo fotón ya no va a ser absorbido por el medio. Entonces aquí tienen ejemplo de un sistema que cambia sus propiedades ópticas dependiendo de la luz que mande, ¿no? O sea, para el primer fotón es un medio opaco, para el segundo fotón es un medio transparente, lo pueden pensar así. Y de hecho puede ser aún más extremo, porque si, si recuerdan o si saben de los procesos que pueden haber, o sea, si tienen un átomo excitado y le mandan luz, ahí pueden producir emisión espontánea. Digo, perdón, emisión estimulada. La luz que le mandan al átomo excitado puede estimular el decaimiento de ese átomo y entonces, si ustedes mandan dos fotones, el primer fotón podría excitar al átomo y el segundo podría generar emisión estimulada. Y entonces tienen que para el primer fotón es opaco, para el segundo fotón más bien se amplifica la luz. Entonces ahí tienen efectos extraños cuando están pensando en un solo fotón, ¿no? O sea, piensen en qué tipo de materiales pasa eso. Y pues no hay muchos. Y entonces muchas de las estrategias se basan en este tipo en explotando que un átomo es un medio no lineal. Pero bueno, ahorita voy a recalcar por qué un solo átomo. Pero bueno, ya pasando a estructuras más realistas, vemos que esta caricatura de átomo a dos niveles, pues igual nos funciona porque, digamos, con un fotón pueden pasar de este nivel a este nivel, pero ya el segundo fotón ya no tiene a dónde llegar. O sea, estas dos flechas simbolizan, la longitud de la flecha simboliza la frecuencia o la energía de los fotones, y con esa misma energía no llegan a ningún nivel. O sea, aquí parece que se acerca a unos, pero en realidad estas líneas son muy, muy, muy delgadas y no le atinan, pues. Pero bueno, entonces queremos explotar la no linealidad de un solo átomo. Y bueno, aquí sí quiero recalcar que tiene que ser un solo átomo, porque si tienen, por ejemplo, muchos átomos, finalmente, si tienen muchos átomos y le mandan luz, este conjunto de átomos, esta colección de átomos se va a ver colectivamente como un sistema,
oscilador armónico. O sea, porque, digamos, puede ser que ustedes mandan todos estos fotones a los átomos y tal vez uno absorbe y ya cambia sus propiedades ópticas, pero en el medio todavía hay muchos átomos en el estado base. Entonces, como conjunto, el medio puede absorber, o sea, se va a ver igual para todos estos fotones porque como que hay muchas copias de lo mismo y entonces para el medio para la luz esta colección de átomos responde como si fuera una escalera de niveles y eso no es más que un oscilador armónico, ¿no? O sea, una escalera de niveles equidistante corresponde, o sea, el sistema cuántico que se comporta así es el oscilador armónico y ese es como el, pues el mejor representante, bueno, es el ejemplo clásico de un sistema lineal. Entonces, con muchos átomos tenemos una respuesta lineal y con un átomo individual tenemos una respuesta no lineal. Eso es la moraleja de todo esto. Ahora sí, entonces, eh, espero haberlos convencido que un solo átomo puede comportarse como sistema no lineal, pero como sistema óptico no lineal, pero igual un solo átomo tiene varias complicaciones y es que atinarle a un solo átomo no es tan fácil. De hecho, eh, digamos, lo que uno ingenuamente trataría de hacer es agarrar su átomo, enfocar la luz y tratar de atinarle, pero ¿qué tanto podemos enfocar la luz? Está limitado pues, por el límite de difracción. Hay un límite cuánto podemos enfocar un haz de luz. Ustedes saben eso mejor que yo. Eh, entonces, la probabilidad de que si uno manda luz a un átomo y estas interactúe con el átomo es muy baja. Y entonces eso no nos sirve. Entonces aquí hay varias estrategias que se utilizan para amplificar esa interacción entre átomos y luz. Por ejemplo, se puede colocar un átomo en un resonador óptico y entonces como dentro del resonador la luz va y viene muchas veces, se amplifican esos efectos no lineales esta es una estrategia. Otra estrategia es, por ejemplo, usar una fibra óptica que ha sido calentada y estirada y entonces se hace un cuello muy delgado de la fibra óptica. Entonces a estos les llaman nanofibras y en estas nanofibras, o sea, a través de la nanofibra se puede confinar mejor el haz de luz de lo que se puede hacer en espacio libre y se pueden colocar los átomos se pueden atrapar usando esto de la fuerza dipolar que les había mencionado, se pueden atrapar cerca de la fibra. Y entonces aquí también, o sea, teniendo un haz de luz comprimido dentro de la fibra y además atrapando los átomos cerca de la fibra, se puede lograr una interacción mayor de la que se podría lograr en espacio libre. Y bueno, en realidad esta es una idea similar a la de arriba, pero con guías de onda. Se atrapa, o sea, esta cosa como de cola de cocodrilo es una guía de onda para luz y se coloca el átomo adentro de la guía de onda. Es una guía de onda bidimensional. Pero bueno, esas son algunas estrategias de las que no voy a hablar en esta plática, solo se las estoy presentando, pero la estrategia que yo trato de seguir y a la que se enfoca el laboratorio en el que estamos desarrollando es más bien usando átomos de Rydberg. Y bueno, como les decía, los átomos de Rydberg son átomos muy excitados, o sea, si aquí está la estructura de niveles energéticos para el átomo de rubidio, aquí está el estado base y el primer está excitado y cuando hablamos muy excitados, no sé, hablamos o sea, tenemos esta N que dicta, bueno, es un índice que nos sirve para decir qué tan excitado está el átomo, estamos hablando de N igual a, no sé, hay desde 20 hasta por arriba de 100. Y bueno, ¿y por qué chiste tienen la pregunta es qué chiste tienen estos átomos muy excitados? Y, y bueno, nos interesa porque hay propiedades atómicas que tienen una dependencia muy fuerte con este número N, el número principal cuántico N, así se llama, pero bueno, tiene una dependencia muy fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí la vida media del átomo, para el primer estado excitado, aquí viven unos cuantos, eh, 25 nanosegundos, o bueno, del orden de decenas de nanosegundos viven.
bueno, se mantienen en este estado y luego decaen, mientras que para estados de Rydberg uno puede llegar a milisegundos, o sea, colocar el átomo en un estado muy excitado y ahí se mantiene por milisegundos. Eh, y otra de las propiedades es el tamaño, también es muy dramático que mientras un átomo en estado base mide unos 4 angstroms, en un átomo excitado puede medir casi un micrómetro, o sea, este es un átomo gigante, ¿no? Eh, o sea, un micrómetro ya se acerca a algo que se puede medir con un vernier o algo así. Bueno, todavía no, pero cerca, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de átomos gigantescos y por lo mismo, o sea, como el electrón no está tan cerca del núcleo, entonces también es mucho más susceptible a perturbaciones externas, es más susceptible a campos eléctricos externos, está menos amarrado al núcleo, entonces es más fácil que detecte, bueno, que su comportamiento se vea afectado por campos externos. Y entonces, por ejemplo, algo que el punto crucial de todo esto para nosotros es la interacción entre dos de estos átomos. O sea, piensen, tienen dos átomos de Rydberg, si están muy alejados entre sí, entonces lo que van a ver, o sea, para estos dos átomos, lo que van a percibir del otro átomo es nada más una carga neutra. Entonces, si están muy alejados, eh, pues el efecto es tener dos cargas neutras y no hay ningún efecto ahí. O sea, no hay fuerzas entre sí, pero conforme uno los va acercando, entonces ya empieza a desenterrarse esta estructura y entonces ya uno tiene que el electrón interactúa con el núcleo y este electrón con el núcleo y entonces conforme se van o sea, si la distancia entre ellos se vuelve comparable con esta distancia, entonces empieza a ser importante esta interacción de dipolo-dipolo. O sea, aquí hay un dipolo, aquí hay un dipolo y esta interacción entre ellos se vuelve importante. Y esta interacción, eh, pues tiene una dependencia como n a la 11. O sea, crece rapidísimo con el número principal cuántico. Y entonces, a ver, aquí va a haber un punto, pero eh, espero que quede claro que, o sea, el resultado de esta interacción dipolo-dipolo, o sea, el resultado de excitar mucho a los átomos es esta interacción dipolo-dipolo muy fuerte. Y entonces, eh, en términos de niveles de energía de los átomos, se ve así. Eh, bueno, me faltó mencionarles un detallito que, bueno, voy a regresar, lo siento, que o sea, si queremos llegar a átomos, o sea, queremos trabajar con átomos muy excitados, pero la pregunta es cómo excitar a los átomos en primer lugar, y para eso estaban estas flechas que me olvidé mencionar, que hay también varios métodos de llegar a excitar mucho a los átomos, pero nuestro método predilecto es primero excitarlos a este estado con un láser de 780 nanómetros y luego de ahí este láser de 480 nanómetros es más o menos sintonizable y podemos escoger entre un rango de niveles acá. Entonces, pues la excitación a estados de Rydberg lo hacemos en dos pasos. Primero este y luego este. Y bueno, también es posible hacer la excitación en un solo paso, pero eso ya requiere láser ultravioleta y no es tan cómodo de trabajar y bueno, tiene varias complicaciones técnicas que, que este además nos da cierta flexibilidad. Pero bueno, eh, por eso nada más lo digo para aclarar estas dos flechas en el dibujito, que a ver, les estaba contando de la interacción entre los átomos. Si los átomos están muy alejados, eh, uno puede mandar estos dos láseres y, o sea, pensemos, estamos muy alejados y tenemos los dos átomos en el estado base. La G simboliza el estado base, ¿no? Entonces están los dos en el estado base, mandamos uno de este par de láseres y excitamos uno de los átomos. Y si lo volvemos a mandar, excitamos el segundo átomo. Y eso pasa cuando estamos muy alejados, a distancias muy grandes, o sea, cuando los dos átomos están muy alejados entre sí, pero conforme vamos acercando a los átomos, lo que va a pasar es que esta interacción se empieza a volver importante y va a hacer que va a doblar este nivel que resulta en la excitación de dos átomos. Entonces, por ejemplo, si están muy cerca, lo que vamos a, si intentamos mandar estas dos flechas, excitamos un átomo, pero al intentar mandar otra vez
la misma luz para excitar el segundo átomo, ya no vamos a llegar a ningún nivel porque la interacción dobló el nivel y entonces no llegamos a ningún lado. Y entonces, esto significa que por esta interacción hay una distancia que si tú acercas los átomos más que esa distancia, no puedes excitar a más de uno. Entonces, a esta cosa se le llama bloqueo de Rydberg y va a ser el secreto de la no linealidad y de cómo hacer dispositivos óptico-cuánticos. Entonces, como es de los puntos más importantes de la plática, lo resalto, que la interacción entre los átomos dobla el nivel de energía y hace que para distancias pequeñas no puedas hacer doble excitación o excitación de más de un átomo. Entonces, si ustedes colocan muchos átomos a distancias menores que esta, solo van a poder excitar uno. O sea, solo pueden excitar uno usando estas frecuencias de láseres. Sí, si tienen un par de láseres a esta frecuencia y otro para esta frecuencia, pues sí podrían, pero ya, o sea, aquí estamos hablando de solo usar estos dos láseres que usamos tanto cuando están lejos como cuando están cerca. Y este bloqueo de Rydberg, o sea, la pregunta es, bueno, aquí lo tengo, también caricaturizado de otra forma. Si ustedes, ay, me salté, regreso. Si ustedes excitan, mandan luz para excitar los átomos solo al primer nivel excitado, aquí están poco excitados, entonces como en este caso la interacción entre ellos es muy baja, no se afectan entre sí, o sea, uno puede excitar a uno y no afecta a los demás, mientras que en este caso si estamos excitando a un estado de Rydberg, entonces por ejemplo, excitamos este átomo a un estado de Rydberg y el hecho de que esté excitado va a mover los niveles de energía de sus vecinos, ¿no? Entonces, los que están más cerca se afectan más y ya pueden ver que la luz que mandamos para excitar estados de Rydberg ya no puede excitar a estos porque no le atina nada, estos tampoco se pueden excitar y tal vez si nos alejamos, bueno, si nos alejamos suficiente ya podríamos volver a excitar otro átomo cuando este ya no mueva los niveles de energía. Así es como funciona el bloqueo de Rydberg. Entonces, no sé, en este dibujo no llegamos a un lugar donde el bloqueo se acabe, ¿no? Aquí todavía sigue no es sino hasta que la interacción decaiga suficiente como para que los niveles ya queden donde estaban y ya podríamos excitar un segundo. Bueno, espero aquí quede más o menos, haya quedado claro. Ya, entonces, ¿qué tiene? O sea, ¿para qué nos sirve eso para obtener una respuesta no lineal? Y bueno, aquí lo trato de explicar. Entonces, en un medio no lineal convencional, lo que se hace es enfocar los láseres mucho y usar intensidades muy grandes para tratar de que los dos láseres interactúen con el mismo átomo. Ay, otra vez me salté, perdón. Interactúen con el mismo átomo. Mientras que, esto es en los cristales no lineales convencionales, mientras que en un medio de átomos de Rydberg lo que haríamos sería que un fotón crea una excitación en el medio y esta excitación cambia las propiedades ópticas de todos, bueno, de una gran cantidad de sus vecinos. Y entonces a través de estas excitaciones, el siguiente fotón que mandemos ya vería un medio muy distinto. O sea, mandar fotón cambia propiedades ópticas y entonces segundo fotón ya ve un medio distinto. Esa es la idea. Y entonces hay un mecanismo de amplificación aquí. O sea, esta interacción hace que excitar un átomo no solo afecta a ese átomo, afecta a ese átomo y a decenas de miles de sus vecinos, ¿no? Entonces ahí está el secreto de cómo la interacción genera un medio óptico no lineal. Y bueno, aquí les presento uno de los primeros, bueno, un experimento muy importante en este campo, que fue de 2012, que realmente como demostró que sí es una técnica muy poderosa, esto de mediar interacciones entre la luz a través de interacciones entre átomos. Y bueno, les voy a platicar un poco cómo está este experimento, y es que lo que hicieron fue colocar
eh, en realidad me voy a saltar algunos detalles, pero les voy a contar que, o sea, colocaron aquí dentro de, entre los láseres un sistema, digo, una nube de átomos fríos, aquí usando los de enfriamiento que les platicaba hace rato, que estamos hablando de enfriar una nube de átomos a microkelvin, eh, muy poco por arriba del cero absoluto, pues. Y entonces colocamos esta nube de átomos y mandan la luz. Y mm, no me quiero meter muchísimo en detalles sobre la estructura atómica y la respuesta de todo, pero si alguien quiere, lo podemos discutir después, pero lo que lograron con este sistema es mandar, tenían un sistema donde mandaban muchos átomos en bola desordenados, que así es como salen en un láser, por más que tenga una intensidad estable y frecuencia estable, de todas formas los átomos salen desordenados. Entonces, vienen los átomos por aquí que vienen del láser, y entonces, si están muy pegados entre sí, eh, se, están muy pegados entre sí, ya no se transmiten a través del medio, y entonces eh, entran desordenados y salen ordenadamente, o sea, entran de a muchos y salen uno por uno. Este es un poco, lo pueden pensar como un torniquete de que sí, pues del torniquete hay que salir a fuerza ordenadamente, ¿no? Es más difícil que dos entren al mismo torniquete. Entonces, es un poco el mecanismo que se puede lograr con esto. Eh, entonces, tienen un medio donde si ustedes mandan los fotones de a uno por uno, salen de uno por uno. Y si los mandan de a muchos, salen de uno por uno, ¿no? Entonces, este es un primer, como dispositivo bueno, que prepara un estado cuántico de luz y es como una herramienta básica para empezar la manipulación de fotones, ¿no? Y bueno, aquí en esta gráfica, o sea, para los que trabajan en estos temas, se mide la función de correlación de los fotones que salen. Esto te dice, o sea, te dice si detectas un fotón, te habla sobre la probabilidad de detectar otro fotón cerca, o sea, a un cierto tiempo. Y entonces, lo que dice esta función de correlación es que una vez que se detecta un fotón, hay un espacio, hay como este hueco entre que no hay fotones. Y bueno, hicieron el experimento para distintos estados. Entonces, para una n igual a 100 ven un hueco grande o sea, estos huecos que hay aquí entre fotones, o sea, aquí hay estos huecos que se van haciendo, mientras que para un nivel mucho menos excitado, con n igual a 46, ahí no hay no se ve este efecto, ¿no? La interacción no es suficientemente grande para producir este efecto. Pero bueno, ya esto ha llevado también a otro tipo de artículos y luego también a como exageraciones de los medios. O sea, hicieron como un artículo de seguimiento al anterior, hicieron de fotones atractivos en un medio cuántico no lineal, que, o sea, escogiendo los desentonamientos de los láseres, uno puede escoger exactamente qué, o sea, lo que estamos logrando es hacer una interacción efectiva entre fotones, que, o sea, en la realidad lo que tenemos es un fotón interactuando con un átomo que interactúa con un átomo que interactúa con un fotón, o sea, son varios pasos, de hecho lo había puesto en esta diapositiva. Fotón interactúa con átomo, que interactúa con átomo, que interactúa con fotón, pero efectivamente estamos logrando una interacción entre fotones. Entonces, de ahí es donde se cuelgan estos, o sea, bueno, de ahí es de donde uno puede también modificar el tipo de interacción, escogiendo los desentonamientos y propiedades de la luz, pero ya luego los medios lo toman y hablan de que se pueden hacer sables de luz y cosas así, pero pues no tiene nada que ver. Solo suena que, bueno, no sé, nada más es como un ejemplo de exageración de los medios, pero bueno, también sirve para decir, miren qué padre está esto, pero luego creo que esas exageraciones pueden ser contraproducentes. Pero bueno, o sea, como resultado de este artículo sacaron estos videos de, miren, un sable de luz, crearon un sable de luz, pero bueno, creo que ya saben un poco más qué está pasando, son, este,
son fotones que interactúan a través de un medio, o sea, mediados por un medio de átomos excitados. Y pues no sirve para nada de sables de luz ni nada de eso. Pero bueno, nada más algo que contarles. Pero bueno, entonces ahora sí pasemos. O sea, ya tenemos lo básico que con, o sea, con estos mecanismos de interacción se pueden hacer medios no lineales. Y bueno, ¿y ahora qué dispositivos se pueden hacer con esto? ¿No? O sea, bueno, es lo que quiero contarles ahora, ¿no? ¿Qué dispositivos en concreto que se pueden hacer utilizando este tipo de cosas? Y bueno, el primero que les platico es un transistor de fotones individuales. Eh, y bueno, estoy aquí pensando el transistor en general como un dispositivo que, bueno, los transistores electrónicos son algo que si ustedes le mandan, pueden usar una corriente pequeña para controlar una corriente grande, ¿no? Eso es la esencia de un transistor. A veces, o un voltaje pequeño para controlar una corriente grande, ya hay como transistores de todos tipos, pero en esencia son eso, de controlar algo grande usando algo chico, ¿no? Y son la base de los amplificadores y de muchísimas cosas. Pero bueno, este transistor de fotón, o sea, ese es un transistor electrónico. ¿Y cómo hacer un transistor? El transistor de fotones, lo que queremos es controlar el flujo de luz usando unos cuantos fotones. Eh, y entonces, lo que hacemos es eh, colocar podemos colocar o sea, podemos tener un medio que sea transparente para la luz, pero que si colocamos una excitación de Rydberg en el medio, esta parte del medio se vuelva opaca para la luz. Eh, digamos, aquí es transparente, pero si usamos este fotón para crear una excitación que lo vuelva opaco, entonces ya logramos esto de un transistor de fotones. Es algo que con este fotón controlamos el flujo de estos muchos fotones. Y bueno, eh, aquí son experimentos que hicimos. Bueno, algunos de estos yo no participé, no, en ninguno de estos participé, yo participé en otros experimentos de como optimización y exploración de estas técnicas, pero bueno, finalmente o sea, lo que se puede lograr es apagar o controlar el flujo de cientos de fotones usando un fotón. Eso es el récord, ¿no? Eh, y este es un tipo de dispositivos, pero me estoy saltando muchos detalles, pero si alguien quiere meterse a las tripas de cómo funciona esto, pues me puede preguntar. Eh, Otro dispositivo es un sustractor de fotones individuales. Y lo que queremos, aquí está el concepto, lo que queremos es mandar un pulso a, a un medio y de ese pulso quitarle un solo fotón. O sea, si mandamos n fotones, queremos que salgan n-1. Y entonces, eh, esto lo hicimos eh, para lograr esto. Les había contado esto del radio de bloqueo. Para lograr esto necesitamos poner a todos nuestros átomos dentro del radio de bloqueo. Aquí la esfera, ¿qué color será? ¿Como naranja? La esfera naranja simboliza el radio de bloqueo y tenemos que hacer que nuestra nube de átomos toda quepa en este radio de bloqueo. Estamos hablando en este caso era como de 20 micrómetros de radio. Y entonces si colocamos todos nuestros átomos dentro de este radio de bloqueo, al momento en que, o sea, mandamos la luz por acá, uno de estos átomos va a absorber la luz y va a bloquear todo el medio. Y entonces al bloquearlo ya todos los demás, o sea, todos los demás, el medio va a ser transparente para todos los demás átomos y, perdón, el medio va a ser transparente para todos los demás fotones y se va a transmitir. O sea, solo el primer fotón el primer fotón que sea absorbido va a transparentar el medio. Es algo así como esos lentes de sol que cuando... Ah, no, es justo al revés, ¿verdad?
los lentes que cuando uno sale al sol se oscurecen, pero este es más bien que cuando sale al sol se aclaran y además es con un solo fotón que se aclaren. Es ese tipo de cosa, ¿no? Un medio que pasa de opaco a transparente con un fotonazo. Eh, y bueno, hicimos como varios estudios para demostrar que efectivamente solo se absorbe un fotón, que ahorita mejor les platico de los demás dispositivos. Bueno, en realidad no les voy a contar de muchos más dispositivos, pero les quiero contar también cómo. Bueno, este que les acabo de contar, que el absorbedor de un solo fotón se puede utilizar también como un detector de fotones, o sea, un detector de fotones sensible al número de fotones, que hay varios tipos, los detectores de fotones comerciales más convenientes de usar y más económicos no pueden distinguir realmente entre el número de fotones que se detectan. Por ejemplo, lo estoy pensando en detectores de fotones de avalancha que al recibir un fotonazo en un fotodiodo, esto estimula una avalancha de electrones y ya esta avalancha de electrones se puede medir como un pulso de corriente y detectar. Pero este tipo de mecanismos no distingue entre uno o dos fotones y no hay muchos detectores que sean sensibles al número de fotones detectados realmente. Y entonces, aquí, o sea, usando el sustractor de fotones que les presenté en la diapositiva pasada, podemos hacer un detector de fotones que tenga, o sea, que pueda detectar el número, que tenga resolución numérica. Entonces, como funcionaría es que si ustedes ponen una cadena de estos sustractores de fotones, digamos, este le quita uno, este le quita el segundo, le quita el tercero y así, ¿no? O sea, mientras va pasando, cada vez que pasa por una de estas celdas, se le quita un fotón y, y algo que no les conté es que también, como los átomos de Rydberg, les decía que en los átomos de Rydberg el electrón está muy poco ligado al núcleo, ¿no? O sea, el electrón está más alejado del núcleo. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil arrancar este electrón del núcleo. Eh, y eso significa que, o sea, con un campo eléctrico eh, pequeño, o sea, relativamente fácil de producir, eh, uno puede ionizar a los átomos. Y los iones son muy fáciles de detectar, o sea, la fidelidad de detección de un detector de iones es mucho mejor que la fidelidad de detección de un detector de luz. Y entonces, eh, lo que podemos hacer, o sea, cuando mandamos aquí el pulso que excita un átomo y crea y bloquea la nube, cuando hacemos esto, lo que queda aquí es una excitación. Y esa excitación la podemos detectar con este ionizando. O sea, aplicamos un campo eléctrico y podemos ver si hubo una excitación o no. Y entonces, eso es lo que se usaría aquí. Pasa el pulso, o sea, cada fotón se convierte en una excitación y esas excitaciones luego las podemos detectar como iones en cada uno de estos detectores. Y así funcionaría el detector con resolución numérica, por ejemplo. Em, y bueno, hasta ahora, digamos, esta es una propuesta y las otras cosas son cosas que ya se han realizado. O sea, el sustractor ya se realizó y el transistor también ya se ha realizado. Y bueno, ahora quiero cambiar un poco de tema y platicarles de lo que estamos haciendo en el laboratorio en el que he estado trabajando, del cual soy responsable, y que pues ya llevamos un rato construyéndolo y bueno, la pandemia nos ha complicado un poco las cosas, pero ya estamos retomando ritmo. Y entonces, a ver, lo que queremos hacer en mi laboratorio es, o sea, seguir esta línea de investigación de explotar la fuerte interacción entre átomos, pero además la queremos combinar con una de las otras estrategias de medios no lineales que les platicaba anteriormente, y es la de la cavidad. O sea, lo que queremos es colocar uno de estos sistemas donde podemos excitar átomos de Rydberg dentro de una cavidad óptica y entonces vamos a tener esta combinación de mecanismos que nos ayudan a tener no linealidades muy fuertes. Y entonces, pues esto es como el concepto del experimento. Queremos un sistema en el que podamos mantener átomos
altamente excitados dentro de una cavidad. Entonces, la no linealidad de la interacción entre los átomos combinada con la no linealidad de la cavidad, pues nos va a permitir hacer experimentos interesantes. Y entonces, hemos estado trabajando en diseñar una cavidad que sea suficientemente estable y mm, que tenga un buen acoplamiento con los átomos. O sea, como me he mencionado, estamos trabajando con átomos fríos. Todo esto, los experimentos de átomos fríos se tienen que hacer a fuerzas en cámaras de ultra alto vacío y eso pone muchas restricciones en el tipo de materiales que podemos usar. Entonces, pues estamos diseñando la cavidad óptica que irá dentro de la cámara de vacío. Eh, y bueno, queremos para trabajar en el régimen donde el acoplamiento con los átomos sería mayor es en este régimen de cavidad concéntrica. Sin embargo, entre más nos acercamos a este régimen, la cavidad se vuelve más inestable. Entonces, ahorita estamos trabajando en ver qué tanto nos podemos acercar a este punto y que todavía sea práctico trabajar con eso. Y bueno, entonces les decía que los experimentos se tienen que hacer en una cámara de vacío. Esta cámara la diseñó uno de los estudiantes del laboratorio, Giovanni, que pues es donde estamos, donde se hacen todos los experimentos. Y bueno, hay partes de esta cámara que todavía no están eh, listas para utilizarse, pero digamos, este es el diseño general. Aquí adentro vamos a enfriar los átomos y hacer los experimentos de colocar la cavidad y todo. Y bueno, tenemos el detalle que también podemos detectar. Les decía que es muy útil detectar los iones. O sea, es muy fácil hacerlo y además es un detector que nos habla mucho de qué está pasando en el sistema. Entonces, o sea, aquí enfriamos átomos y luego aquí hay un detector de iones que podemos usar para, no sé, hicimos estas simulaciones de trayectorias de iones para ver si podemos mandar los átomos desde aquí hasta el detector. Ponemos el detector alejado de los átomos para que nos dure más, porque si se está siendo bombardeado todo el tiempo por átomos, baja su vida y pues tampoco queremos que se nos eche a perder. Entonces, pues, esto es la cámara de ultraalto vacío y además, como los átomos de Rydberg son muy sensibles a campos eléctricos, entonces tenemos un montón de electrodos y cables y cosas así que usaremos para compensar los campos eléctricos ambientales. Pero bueno, me da mucho gusto que ya no, antes en mis pláticas siempre ponía ese dibujito, pero ahora además les puedo enseñar esta foto que ya tenemos algo construido. Eh, ya armamos nuestra cámara de vacío y de hecho ya recientemente, bueno, ya le pusimos toda la óptica necesaria y las bobinas para hacer enfriamiento de átomos y ya tenemos nuestra a finales del año pasado hicimos nuestra primer nube de átomos fríos. Aquí está una foto que tomamos desde una de las ventanas. Todavía no sabemos ni a qué temperatura está, ni cuántos átomos son, ni nada, porque esto es tan reciente que no lo hemos podido medir. Pero bueno, o sea, estamos muy contentos que va a ser un paso para poder empezar a hacer experimentos interesantes o sea, ya es una nueva etapa en el experimento en vez de estar haciendo plomería, de armar sistemas de vacío, ya podemos empezar a pensar en experimentos de óptica cuántica y en esas estamos, o sea, queremos llegar a pues hacer experimentos interesantes con estados de Rydberg. De hecho, ya también bueno, todo esto es muy crítico utilizar, o sea, el sistema de láseres eh, es muy importante para controlar tanto el enfriamiento de los átomos como para excitar átomos de Rydberg. Digamos, lo que es complicado de todo esto es que les decía que finalmente los niveles de energía a los que les tenemos que atinar son muy delgados. O sea, estamos hablando con un láser con una frecuencia de cientos de terahertz, le tenemos que atinar a una frecuencia de unos cuantos de cientos de kilohertz. O sea, bueno, no puedo calcular ahorita en mi cabeza cuántos órdenes de magnitud de precisión hay que tener, de precisión relativa sobre el control de la frecuencia. Y entonces para tener esa precisión sobre la frecuencia, todos nuestros láseres están referidos, o sea,
están anclados utilizando una cavidad de referencia ultra estable. Entonces, tenemos varios láseres que anclamos a una cavidad o sea, es una cavidad que está hecha con un material que no cambia su longitud con cambios de temperatura. Bueno, está hecha de un material que se llama ULE, que es Ultra Low Expansion. Entonces tiene una expansión muy baja, además está controlada en temperatura para que aún sea más estable. Y bueno, aquí ya me estoy metiendo en detalles muy técnicos, pero si alguien quiere saber, pues es parte de lo que con lo que tenemos que lidiar. Y bueno, ya espero haberles convencido que la interacción entre átomos de Rydberg es una herramienta muy útil para fabricar interacciones entre fotones y que además, pues esto puede servir para hacer unos dispositivos que nos permiten manipular la luz a nivel de fotones individuales. Y pues estamos en proceso de construir un experimento para explotar todas estas propiedades físicas. Y pues ahorita, bueno, quiero agradecer, o sea, tenemos colaboración con varios experimentales de los grupos anteriores donde he trabajado y con los... Entonces, hay mucha gente involucrada en que se pueda hacer un proyecto así y casi, bueno, la gran mayoría del trabajo de desarrollo del experimento lo han hecho los estudiantes. Aquí están los estudiantes que actualmente están en el grupo, que tenemos estudiantes de maestría y de licenciatura y de tesis, y si alguien está interesado me puede contactar y vemos qué se puede hacer. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César, por esta plática tan interesante. Espero que al público le haya parecido lo mismo. Todavía no tenemos preguntas en el chat, pero en lo que el público, la audiencia, se anima, nadie quiere hacer una pregunta directamente, ¿verdad? Ok, muy bien. Yo creo que para que quede como la idea, tal vez nos podrías explicar, Asa, por ejemplo, cuando tú tienes la nube y lo que tú quieres es átomos de Rydberg, ¿cómo te aseguras que realmente tengas el átomo de Rydberg y no un átomo no tan excitado? Eh, O sea, ¿cómo es bueno, el sí. proceso cuando tú empiezas? Porque igual tú empiezas con un láser y tienes en la mod, pones tus átomos y cómo estás seguro que realmente estás trabajando con tus átomos de Rydberg. Em, te estoy pensando, es una buena pregunta. Creo que hay varias maneras. La primera es em, teniendo cuidado, o sea, no, a ver, esta no era la que quería poner, yo creo que esta está mejor. Escogiendo con cuidado la frecuencia de este láser azul, te aseguras de a qué nivel llegas. O sea, aunque la pregunta tal vez no es tanto, bueno, a ver, las transiciones son, como decía, son muy delgadas y entonces este láser solo le puede atinar a alguno de los niveles. O sea, si es, o sea, si uno le intenta atinar de suerte, no va a llegar al nivel. Entonces hay que escoger con mucho cuidado la frecuencia de estos láseres para atinarle. Y, o sea, si sabes que estás llegando así sabes a cuál estás llegando, porque tú lo escoges según la frecuencia del láser y tienes varias pistas para saber que está funcionando. Si, por ejemplo, si tú mandas el láser, tienes tus átomos en la mod, en la trampa de átomos fríos, y si le mandas este láser, si no le estás atinando a un estado de Rydberg, el, el medio atómico es transparente para el láser. Y cuando ya sintonizas bien el láser y le atinas a un nivel de Rydberg, entonces ya tu láser azul va a empezar a golpear a los átomos de la MOT y vas a sacar a los átomos de ahí. Entonces puedes saber que, eh, pues sí, como los estás pateando y sacando de la trampa, entonces tienen que...
Sí, sí, tienes que estarle atinando a un nivel de Rydberg. Y ese es un mecanismo, y el otro mecanismo es esto de la ionización, que contaba. ¿Qué dibujo está bueno para eso? Yo creo que que, o bueno, o sea, si uno, o sea, la ionización funciona, uno pone un par de placas metálicas y pone un voltaje, y eso genera el campo eléctrico de ionización. Si no estuvieran en un estado de Rydberg, o sea, los átomos en estado de Rydberg se ionizan más fácil que los átomos en estado base. El electrón está menos ligado. Entonces, si uno pone, o sea, según el voltaje que necesitas para ionizar, sabes en qué estado está. Porque no los podrías, o sea, tú pones el voltaje, el campo eléctrico pequeño, solo vas a ionizar a los de Rydberg, no vas a ionizar a los que están en estado base. Uy, ya me salté al principio. Ok, creo que eso responde a la pregunta, espero. Sí, bueno, bueno, ahorita nadie más se anima a hacer una pregunta, te hago otra yo. Am, de hecho, es justo en la diapositiva que tenías antes, donde el sustractor de fotones, ahí tenías una parte donde dices preparación de estados no clásicos. ¿Qué tipo de estados no clásicos? Ah, no, creo que era en la siguiente. Sí, ahí. ¿Qué tipo de estados no clásicos se podrían preparar? Mm, em, Se pueden preparar los que llaman estados gatito. Ah, sí, que sería como los Sí. experimentos de Haroshi, ¿no? Sí, que son, o sea, como estados de gato, o sea, donde tienes una superposición macroscópica de estar en. eh, pero, bueno, sí, de estar en una fase, bueno, o sea, una superposición macroscópica, ¿no? Pero, y Ujú. estados gatitos no es tan macroscópica, y creo que, no sé, agarras una. Creo que necesitas algo cerca del. No me acuerdo ahorita exactamente del detalle, sé que se pueden usar para estos estados gatitos, pero, o sea, esto te puede servir para hacerles un agujero en un anillo a la función de Wigner. O sea, si Ujú. le quitas un fotón, le estás haciendo un agujero a esa función de probabilidad. Ah, mira, creo que ya hay una pregunta. Sí puedo ver el chat. Que alguien pregunta cómo Ah, enfriamos. sí, es que esa te iba a ser la después de que Ok. terminaras con esta. Muy bien, Bueno, pues ya me sí, salto, ok. ya te saltaste. Bueno, te agradecen por la plática. ¿Cómo enfrían los átomos dentro de la cámara de vacío? Em, a ver, lo malo es que no preparé nada para eso, para explicar esa parte, pero tal vez sería bueno ponerlo en las introducciones a estas cosas. Pero bueno, lo mejor que tengo es este dibujo. Eh, bueno, ya sé, creo que mejor lo voy a explicar con lápiz. Porque, a ver, para entender cómo funciona el enfriamiento, se necesitan dos ingredientes. Me voy a dar una diapositiva en blanco para dibujar. A ver, a ver si. Aquí voy a usarlo de pizarrón. Hay dos ingredientes que se necesitan para entender el enfriamiento láser. O sea, digamos, voy a hacer la explicación super express de enfriamiento láser. Pero uno es que, o sea, estamos hablando, piensen que hay un átomo de dos niveles y variamos la frecuencia de la luz que le mandamos al átomo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la fuerza que la luz ejerce sobre el átomo en función de la frecuencia de la luz? Entonces, eh, pues, si uno hace el cálculo o los experimentos va a ver que tienen comportamiento de esta forma. O sea, cuando le atinan a la resonancia atómica, cuando la luz le atina a la resonancia atómica, la fuerza es máxima y mientras se alejan de la resonancia atómica, la fuerza va disminuyendo. Ese es el primer ingrediente, que bueno, suena más o menos razonable, no sé, que la fuerza es máxima cuando le atinas a la resonancia, ¿no? Y el otro ingrediente
que se necesita para enfriamiento láser es el efecto Doppler. Pensar que si un átomo, o sea, si tienen al átomo y se mueve en dirección hacia la luz, si la luz tiene una frecuencia, eh, dentro del marco, en el marco de referencia del átomo, esta luz va a tener una frecuencia mayor si se mueve en dirección de la luz o en una frecuencia menor si se aleja de la luz. Y entonces, el secreto para enfriar átomos con láser es poner los átomos como, poner la luz a una frecuencia como por debajo de la resonancia. Y entonces, cuando el átomo se mueve en dirección de la luz, en el marco de referencia del átomo va a haber la luz más cerca de resonancia. Entonces, si el átomo se mueve si el átomo se mueve hacia la luz, pues la fuerza va a ser mayor que si el átomo se aleja de la luz. O sea, en el caso en el que el átomo, o sea, cuando se acerca, esto es cuando se acerca, y cuando se aleja, en el marco de referencia de la luz va a haber más bien algo así. La fuerza va a ser menor. A ver, no quería hacer eso. ¿Puedo borrar? Sí. No, no sé cómo borrar con esto, pero bueno, aquí quiero decir aleja. Y entonces, o sea, el punto es que por esto y por efecto Doppler, o sea, hay esta diferencia entre cuando el átomo se acerca a la luz y cuando se aleja. O sea, la fuerza es mayor cuando se acerca. Entonces, hay un mecanismo de que la luz siempre va a actuar como empujando el átomo en la dirección en la que no se, o sea, hacia atrás es donde se mueve. O sea, la fuerza es hacia acá, ¿no? Esta es la fuerza, mientras que aquí no mientras que en el caso de cuando se aleja no lo empuja. Y entonces, o sea, ese es como el mecanismo básico de enfriamiento. Y ya en la práctica, eh, hay que hacer un arreglo más como el que les puse acá, donde, o sea, ponemos luz que viene de todas las direcciones para que lo enfríe en todas las direcciones. En el dibujito que hice, el enfriamiento es solo en una dirección, mientras que ya con todos los láseres el enfriamiento es en todas las direcciones. Y bueno, un detalle es que aquí pongo un campo magnético que se usa para, o sea, la luz lo alenta a los átomos, pero no los atrapa. Y con el campo magnético ya los puedes alentar y atrapar. Pero es algo que, o sea, también eso es como la explicación de enfriamiento láser en 2 minutos. Tengo esta explicación hecha más cuidadosamente si entran en mi página. Eh, Eh, que tampoco se me ocurrió poner esto en mi presentación, pero mi página es así, es la dirección, y hay una sección que dice divulgación, y ahí hay un video donde explico enfriamiento láser en 5 minutos, que es lo mismo que dije, pero mejor dicho y con dibujitos bien hechos. Así que, eh, y bueno, espero eso quede claro. Te leo la siguiente pregunta. Te Ok. agradecen por la excelente charla y quien te hace la pregunta nos indica que ha leído artículos que han realizado experimentos para detectar EPR steering utilizando átomos de rubidio. ¿La cavidad que estás construyendo podría detectar estas correlaciones con los átomos de Rydberg? Eh, no sé, a ver. Creo que sí, la verdad es que no sé cómo son esos experimentos y tendría que verlo más a detalle, pero pues con mucho gusto lo podemos platicar y revisar, pero no sé. Esa es mi respuesta. Gracias, César. Te agradecen por la respuesta del enfriamiento láser. Y tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la interesante charla. Una pregunta. Si con un solo fotón el material completo puede volverse opaco, ¿no hay la posibilidad de que ese fotón provenga del exterior del sistema y se pierda control sobre este proceso de encendido-apagado? Eh, es una pregunta interesante y eh, pues sí podría, o sea, podría pasar, pero no es tan fácil porque los fotones que afectan
o sea, para tener este efecto de cambiar de opaco a transparente, los fotones tienen una propiedad, o sea, tienen que ser de una frecuencia muy bien definida. O sea, de nuevo, la transición tiene una frecuencia muy bien definida y si no le atinamos exactamente a esa transición, pues el fotón no afecta. O sea, incluso, entonces, puede que hay muchos fotones en el ambiente, pero en realidad la densidad de potencia de fotones en ese ancho de banda eh, que pueden afectar el experimento es muy baja. Pero bueno, finalmente, pues yo creo que sí hay eventos donde podría pasar, al igual que, o sea, igual que como también pasa, por ejemplo, que cuando uno tiene una cámara y de repente llega un rayo cósmico cuando estás tomando la foto y en vez de, y te sale un píxel más brillante de lo que esperabas porque el rayo cósmico activó tu píxel. O sea, sí pueden pasar esas cosas que están fuera de control y podría ser problemático. Finalmente ahora, o sea, nada de esto está a nivel de que pueda usarse como algo tecnológico. O sea, todo está, estas cosas están todas como a nivel de prueba de concepto. O sea, están resolviendo la pregunta si se pueden manipular fotones a nivel individual y esa es la línea de trabajo. Faltan como varias iteraciones para que convertir esto en algo tecnológicamente viable. Y no sé, también ahí está la solución de poner una caja cerrada. Muy bien, y bueno, te agradecen por la respuesta. Y nuestra última pregunta es, bueno, te dicen buen día, excelente plática. ¿Qué eficiencia de detección tienen estos detectores de los que nos hablaste en comparación con los SNSPDs o los APDs? ¿Se pueden saturar? Supongo que son los detectores que puse al final, ¿verdad? Sí, los de... Los que tenías Yo creo que en... eran estos. Yo imagino que a eso se refiere la pregunta. Sí eran esos, Eh, ¿verdad? ¿Nos podrían confirmar? Sí, sí son esos. sí, Sí, porque fue donde sí. hablaste de los detectores. Ah, sí. Es... eh, a ver, creo que la respuesta, digamos, también va como... Hay varias cosas que se pueden variar para... Creo que esté todavía al límite y a ver, lo que puedo decir es platicar qué es lo que afecta la eficiencia de detección. Si uno logra empacar más átomos en el mismo radio de bloqueo, va a aumentar la eficiencia de detección. Eso es, o sea, hay varias cosas que se pueden optimizar para mejorar la eficiencia de detección. Estoy pensando si me acuerdo o si medimos... eh, creo que si mejor, no me acuerdo exactamente el número, pero sí, sí lo medimos. Eficiencia de detección, sospecho que está como en alrededor del 60% de probabilidad de absorción, o sea que es comparable con un fotodiodo de avalancha en modo de fotones individuales. Eh, pero de todas formas, o sea, no hemos llegado al límite de esto porque falta, o sea, si uno realmente lo quisiera enfocar a hacerlo como detector de fotones, habría que empacar tal vez más átomos dentro de esto porque finalmente cada átomo que está ahí aumenta la sección eficaz de que un fotón sea detectado, ¿no? Porque tienes más posibles lugares donde el fotón puede caer, pero, a ver, no me acuerdo exactamente del número, pero me suena que estaba alrededor del 70% de eficiencia de detección, que es bastante comparable con un detector comercial de fotodiodo. Pero mejor, aquí están los detalles. Pero sí, esa es mi respuesta. Sí, pues muchísimas gracias, Asaf. Pues ya nos pasamos un poquito de la hora. Yo te agradezco muchísimo otra vez. Sí, de hecho te dicen perfecto, muchas gracias. Te agradezco que pues hayas aceptado nuestra invitación y te haremos llegar
tu constancia de participación. A todos los demás, pues les agradecemos su asistencia a los seminarios y esperamos que les haya gustado. Bueno, sí, pues muchísimas gracias por la invitación otra vez y lástima que no pude ir en persona porque desde hace mucho he tenido ganas de conocer el CIO y ver qué tienen por ahí. No, pero bueno, a ver si en otra oportunidad lo puedo ir a visitar. Sí, sí, pues ya cuando todo cambie, pues ya nos vienes a visitar y te mostramos, bueno, te muestro aquí cómo está todo y pues a Roberto pasas a ver su laboratorio, su laboratorio. Pues muy Muy bien, bien. muchísimas gracias.